Yo les sugiero que se compren ese librito de Dubin, que es como el coquito del electrocardiograma, para que puedan dar un repaso de lo que es el electrocardiograma. La onda P. Vamos a hablar ahora de cada una de las ondas, pero antes de pasar a esta onda, quiero que a ver, vamos a ver si es que tengo acá las características de la... Así sí tenemos. Entonces vamos a empezar con la morfología de cada una de las ondas. Primero, la onda P. ¿Qué se debe evaluar en la onda P, que viene a ser la despolarización de las aurículas? Debemos evaluar la polaridad, el voltaje o la amplitud, la duración y la morfología, el aspecto. Entonces, la polaridad, primero, onda positiva cuando la imagen va hacia arriba, negativa cuando la imagen va hacia abajo, ¿no? Onda P positiva vamos a tener sobre todo en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Para que hablemos de ritmo sinusal, la onda P siempre debe ser positiva en derivaciones de 1, de 2, de 3 y ABF, siempre. Si la onda P es negativa en ABL, por ejemplo, podemos estar pensando en dextrocardia. Recuerden que ABL es brazo izquierdo, ABR es brazo derecho y ABF es pierna izquierda. La despolarización de la aurícula izquierda está yendo de derecha a izquierda, arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cómo debe ser ABF? ¿Positivo o negativo? La onda P. Positivo, porque el vector se dirige hacia abajo. ¿Cómo debe ser en ABL? Eso no se olviden, porque simplemente viendo cómo va el vector y recordando dónde queda cada uno de las derivaciones, nosotros ya más o menos vemos cómo debe ser la onda. Entonces, D1 debe ser positivo, ABL debe ser positivo, ABF debe ser positivo, D2 y D3 debe ser positivo, y ABR siempre negativo. ¿Qué pasaría si ABR es positivo? ¿Cómo estaría yendo el vector? Porque es despolarización de la aurícula. Entonces, por eso es importante ver cómo va el vector, ¿no? Si la onda P es positiva en ABR, estamos hablando que existe una despolarización que puede ser en la parte baja e izquierda incluso de la aurícula, ¿no? Para que la onda sea positiva, o que el corazón esté en dextrocardia, esté al otro lado, en el lado derecho, ¿no? Bueno, ya nos implicaría un montón de patologías, pero en conclusión, ritmo sinusal, onda P positiva en derivaciones de 2, de 3 ABF y de 1. En el resto puede no notarse muy bien y ABR siempre debe ser negativa. ¿Dónde vamos a encontrar la onda P positiva negativa o difásicas? ¿En qué derivación dijimos? B1, ¿no es cierto? Esta primera porción, aurícula derecha, segunda porción, aurícula izquierda. Entonces, cuando esta porción está más aumentada, más de 0.04, pensamos en la posibilidad de crecimiento de aurícula derecha. Cuando esta onda P bifásica está más pronunciada en la parte negativa, crecimiento de aurícula izquierda. Cuando estas ondas P positivas en las derivaciones que les mencioné, sobre todo en la derivación de 2, se encuentra aumentada hacia arriba, crecimiento de aurícula derecha. Cuando se encuentra más ancha, onda P de aurícula izquierda, la famosa onda P mitral, ¿no? Muy bien. Esa es en relación a la polaridad. Y la despolarización de la aurícula izquierda, su vector resultante es más 60 grados, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, perdón, y de atrás hacia adelante. Muy bien, entonces la onda P, esas son las características bifásicas en la derivación B1, B2 positiva, hasta la derivación B6 que se torna siendo positiva. En ABL puede tornarse, por eso les digo que las derivaciones que siempre deben ser positivas es de 1, de 2, de 3 y ABF. El resto de derivaciones puede cambiar la morfología de la onda P, pero en la derivación ABR siempre va a ser negativa, siempre. ¿Cuánto debe durar la onda P? La onda P va a ser dependiente también del grupo etario, pero en una persona adulta más o menos debe durar 2 cuadraditos, o sea, 0.08. Esta no es la forma correcta de medir la onda P, ¿no? La onda P se mide hacia abajo. Esta es la forma correcta. El crecimiento hacia los lados, aurícula izquierda. Hacia arriba, aurícula derecha. Muy bien. Y el intervalo PR también obviamente va a tener una proporcionalidad con la edad, todos los valores de los segmentos, las ondas y los complejos, ¿no?
pero en adultos debe valer de 0.12 a 0.20 o de 120 a 200 milisegundos. Cuando está por debajo de 120 milisegundos, síndrome de preexcitación. Cuando está por encima de 200 milisegundos, bloqueo aurículo-ventricular. No vamos a ser específicos en cuál porque hay que mirar los demás criterios, ¿no? Pero eso es lo importante en este valor del intervalo PR. Muy bien. Los componentes del intervalo PR, desde la despolarización del nodo sinusal hasta que llega a la despolarización del ventrículo izquierdo. Estas son las características de los complejos, del complejo QRS que les mencionaba, ¿no? La onda Q debe ser menos de 1/4 de todo el complejo de toda la onda R, pero tenemos diferentes tipos de complejo QRS, ¿no? En este complejo, por ejemplo, tenemos una onda Q pequeña, una onda R también pequeña, porque la que más predomina es la onda S. Entonces, Q minúscula, R minúscula y onda S profunda. Aquí, ¿qué tenemos? Pura R prácticamente, ¿no? R mayúscula, S minúscula. Acá tenemos una Q grande que representa más de la cuarta parte de esta onda R, una onda R también importante y una onda S pequeña, ¿no? Y este es un Q R grande con S grande, o sea, la decisión de colocar mayúscula o minúscula va en relación al tamaño de la onda del complejo. En el complejo QRS igualmente tenemos que ver varios parámetros para analizar. Primero, la orientación del vector medio. En la orientación del vector medio es lo que nosotros conocemos como eje, ¿no? Eje del ventrículo izquierdo. No sé si ustedes habrán hecho en cardiología cuando rotaron, para sacar el eje, que más o menos es en 60 grados, desde menos 30 hasta más 110 se considera. Cuando está inclinado más hacia la derecha, hablamos de, es normal en personas jóvenes. Cuando está un poco más orientado hacia la izquierda, es personas ancianas. Por encima de menos 30 ya es patológico en cualquier edad. Por encima de 90 en personas mayores ya se torna también patológico. Hablaríamos de sobrecarga de cavidades derechas. Sería bueno hacer una clase exclusivamente de electrocardiograma con puros electros, pero vamos a ver si es que es posible. La duración o el intervalo QRS, es importante la medición desde el inicio de la onda Q hasta la terminación de la onda S, de 0.08 a 0.12. Cuando sobrepasa el 0.12 milisegundos hablamos ¿de qué? ¿Qué les dije? Bloqueo de rama, ¿ya? Acuérdense. Más de 0.2 en el complejo QRS es bloqueo de rama. Luego tenemos que ver la morfología del complejo QRS, sobre todo aquí que nos interesa más, si es que hay la presencia de las ondas Q. Y si estas ondas Q tienen morfología patológica, tiene que ser en más de 2 derivaciones contiguas para pensar en la posibilidad de necrosis. La localización de la zona de transición en las derivaciones precordiales, lo que les había mencionado, B1 y B2 debe ser más S, B3 y B4 deben ser las ondas R, casi del mismo tamaño que las ondas S, eso se llaman ser ondas equidistantes, y en B5 y B6 debe ser casi puramente ondas R, ¿no? Porque la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿cómo va? La onda R es la que expresa la máxima despolarización del ventrículo izquierdo. Recuerden eso, ¿no? Es de la porción más grande de la masa del ventrículo izquierdo, de toda la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, si el vector se dirige más hacia la izquierda, ¿no? Onda R con onda S equidistantes en las derivaciones B3 y B4. Muy bien. Entonces, esa transición de las derivaciones precordiales son muy importantes. Pobre progresión de R, ¿qué significa? Que las ondas R no progresan, no crecen adecuadamente, ¿no? Sigue siendo S hasta la derivación B6. Y el análisis de las ondas del complejo QRS que vamos a ver aquí en los electrocardiogramas que tenemos. Entonces, este es la orientación del vector medio del complejo QRS en un plano frontal en un adulto. Tenemos que el eje normal va desde menos 10 grados hasta más 110 grados. Ya de menos 10 a menos 30 se considera ya como desviación a la izquierda, pero ya por encima de menos 30 es extremo desvío a la izquierda. Cuando el eje está por encima de más 110 grados, desvío a la derecha, ¿no? Y hay ejes cuando el corazón ya está muy crecido, dilatado, que se puede extremar el extremo desvío a la derecha, que es más raro. Muy bien.
En relación al segmento ST, el segmento ST que vamos a tener, que se inicia del punto J y termina con la finalización de la onda T, que viene a ser la despolarización, la repolarización del ventrículo izquierdo. El punto J va a iniciar en la fase 2, justamente en la fase 2 del potencial de acción, al inicio de la meseta. Y el segmento ST va a comprender todo lo que es la fase 2, es decir, la fase de meseta, y la onda T, toda la fase que corresponde a la repolarización del ventrículo izquierdo. Muy bien. Este segmento ST, la característica principal es que, miren, tiene una pendiente que es ligeramente ascendente. No es rectilínea, que nosotros llamamos rectificada. Cuando está recta, y nosotros llamamos como si fuera un segmento ST rectificado. Tiene una pendiente ascendente lenta hasta la onda T y la pendiente descendente de la onda T que se torna más rápida. Esa es la morfología normal de un segmento ST. Cuando este segmento ST se torna recta, hablamos de sobrecarga de cavidades. Cuando este segmento ST se infradesnivela por el punto J, entonces podemos estar hablando de SIC ST no elevado, de sobrecarga de cavidades o hipertrofia de cavidades. Cuando este punto J se supradesnivela con un segmento ST también supradesnivelado, toma esta morfología cóncava, hablamos de IMST elevado. Muy bien. Y la onda T es la onda que representa la repolarización del ventrículo, de la repolarización ventricular en conjunto, con el segmento ST que la precede y la onda U. Los fenómenos corresponden a la fase 2, que viene a ser el segmento ST, y la fase 3, que viene a ser la fase 3 que viene a ser la onda T, y el 4 que viene a ser la onda U del potencial de acción. Aquí un poco más en relación a la onda T, que también va a seguir el mismo camino de la despolarización del ventrículo izquierdo, va a ser igualmente la repolarización del ventrículo izquierdo, por lo tanto su eje también de la onda T debe ser en promedio 60 grados. Casi siempre positiva en D2, casi siempre positiva en ABF y D1, variable en ABL y ABR y siempre negativa en ABR. Siempre negativa en ABR, tanto la onda T como la onda P, y también tiene que haber un complejo QRS negativo en ABR. Muy bien. Entonces, ¿qué es la onda T? A ver, ¿cuáles son las características de la onda T? Es la base más vulnerable al periodo refractario relativo. Es siempre positiva en ABR, siempre negativa. Perfecto. Su disposición es siempre simétrica. No, si es que es simétrica, isquemia. Se corresponde con lo primero, ¿no? Porque también hay alteraciones electrolíticas que pueden tornar la onda T positiva, pero la primera opción, isquemia. Se corresponde con la fase 4 del potencial de acción. Ya, perfecto, ninguna es correcta. Vamos a ver aquí la duración de la onda T normal, más o menos de 100 milisegundos a 250 milisegundos. El complejo QR es de 80 a 120 milisegundos, o 0.08 a 0.12 segundos, como normalmente lo llamamos. El intervalo QT, que es un intervalo que es muy variable, y siempre hay que hacer el ajuste en relación a la frecuencia cardíaca, edad y sexo del paciente. Por eso hablamos de un QT corregido. Este es el QT medido, que se empieza a medir desde el inicio de la onda Q hasta la terminación de la onda T. El valor normal, no interesa mucho este valor porque este valor va a ser ajustado, por eso es QT corregido. Este QT medido entre la raíz cuadrada de la onda R con la subsiguiente onda R, que debe estar por acá. Bueno, finalmente ese es el QT corregido que nos interesa, que el valor normal debe ser de 350 a 440 milisegundos. Por debajo de 330, síndrome de QT corto. Por encima de 450, síndrome de QT prolongado. Hay fármacos que pueden provocar el QT corto o ampliar el QT prolongado, como por ejemplo la miodarona, el sotalol, que son algunos fármacos antiarrítmicos y proarrítmicos además. Y tenemos patologías que son congénitas por alteraciones genéticas que ya nacen con el QT corto o QT prolongado y son causantes de muerte súbita, ¿no? Porque son proarrítmicos, sobre todo la taquicardia ventricular. El espacio QT de electrocardiograma convencional
Wow, 2:38. Es constante e independiente de la edad, sexo y frecuencia cardíaca. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el inicio de la onda T. Se corresponde con la fase 0, 1 y 2 del potencial de acción. Se acorta por antiarrítmicos del grupo 3. Es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. Variable. Recuerden que es dependiente de la edad, sexo y frecuencia cardíaca. Y se alarga el QT por los antiarrítmicos del grupo 3, sotalol, amiodarona. Muy bien, entonces, ¿cuál es la secuencia recomendada para la lectura del electrocardiograma? Primero es determinar el ritmo. Si está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. Primero veremos la presencia de la onda P. Si hay una onda P, ver todas las características que debe tener esta onda P. Positiva en derivación de 2 de 3 ABF y de 1, negativa en ABR. Después de una onda P siempre debe haber un complejo QRS para decir que estamos en ritmo sinusal. Y las ondas R entre ondas R siempre deben ser iguales, ¿no? Calcular la frecuencia cardíaca posteriormente, medir los intervalos principales, el intervalo PR, el intervalo QT, calcular el eje, esto lo tenemos que hacer con electrocardiogramas, el análisis de la onda P, su duración, voltaje, aspecto, polaridad, igualmente el análisis del complejo QRS, cuánto dura, cuánto es el voltaje, la polaridad, y el análisis del segmento ST y la onda T. Para determinar el ritmo, P positiva de 2 ABF y de 1. Y siempre negativa en ABR. Onda P siempre seguida de su complejo QRS, siempre. Si tenemos una onda P que no está seguida de su complejo QRS, ¿de qué hablamos? De un bloqueo aurículo-ventricular. No pasa la despolarización de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces siempre debe estar seguida su complejo QRS. El otro dato importante es que siempre debe existir, el segmento PR siempre debe ser constante. Si acá mide 0.14, en todos debe medir 0.14, 0.14, en todo el trazado electrocardiográfico. Cuando se produce una variabilidad del segmento PR, podemos estar viendo de repente bloqueos auriculoventriculares de manera intermitente, etcétera, ¿no? Entonces el PR siempre debe ser constante. Y la distancia RR debe ser siempre regular. Siempre debe ser igual, ¿no? Si acá hay 10 cuadraditos, debe haber una variabilidad de 10 cuadraditos, ¿no? Igual o menor de 3 cuadrados grandes es siempre mayor que 5. Entre 60 a 100 latidos por minuto y hablamos de ritmo sinusal. ¿Cuál de los siguientes criterios no es característico del ritmo sinusal? Está fácil, ¿no? La onda A. La onda A. La respuesta A. Muy bien. Entonces aquí vemos un electrocardiograma que vamos a más o menos resumir todo lo que hemos dicho. Primero, para ver que sea ritmo sinusal o no es ritmo sinusal. Hay onda P, perfecto, es positiva en D2, positiva en D1, positiva en ABF, positiva en D3 también, negativa en ABR, cumple el segundo criterio. Tercer criterio, PR es constante, no vamos a medirlo, pero más o menos sí, pues son constantes. Cuarto criterio, RR, la distancia entre las R's deben ser iguales, ¿no? Aquí esta distancia RR es igual a esta RR, igual a este RR, ¿no? Son seguidos por su complejo QRS, estamos frente a un ritmo sinusal. Muy bien. Segundo lugar, debemos determinar el eje, para que más o menos a grosso modo, porque eso tendríamos que hacerlo con pizarra, a grosso modo, si veo que mi derivación de 1 es positiva en el complejo QRS, y mi derivación ABF es positiva, entonces mi eje resultante está dentro del cuadrante inferior izquierdo, o sea, está entre 0 grados y más 90 grados, o sea que es un vector normal, ¿no? Entonces, primero, teóricamente, ¿cómo primero debo ver? Que D1 sea positiva, significa que el vector está hacia la izquierda. Si ABF es positiva, el vector está hacia abajo, ¿sí? Entonces, para seguir hallando mi eje, voy a buscar dentro de esas derivaciones de miembros el complejo QRS que sea más isoeléctrico. ¿Qué significa isoeléctrico? Que la onda R tenga casi el mismo tamaño que la onda S. Más o menos estaría entre D3 y ABL, más o menos D3, ¿no? Es solamente electrocardiograma. Pero para que no se, cuando nos pongan electrocardiograma no van a preguntar en un examen, obviamente, nunca lo han hecho.
Pero cuando nos ponen un electrocardiograma y queremos ver si es que el vector resultante está dentro del cuadrante normal, basta con ver la derivación de 1 y la derivación ABF. Si ambos son positivos, dentro del cuadrante normal. Muy bien. Siguiente paso, tengo que ver la morfología de las ondas. Perdón, voy a hacer las mediciones de las ondas. Entonces vamos a ver la onda P, está por debajo de 0.08 segundos. La medición del segmento, siempre en derivación de 2, donde puedo ver mejor la onda P. Es la más recomendada para las mediciones. El segmento PR, que está dentro de lo normal, como 0.10, son más o menos, perdón, 0.810, pero está dentro de lo normal. Luego vemos el complejo QRS, que está abarcando 2 cuadraditos, 0.08, normal. El intervalo QT, desde donde empieza la onda Q hasta donde termina, que son 2 más 5, 7, más 2, 9, por 0.4, 36, ¿no? 36 milisegundos, que también está dentro de lo normal. Si hacemos el QT corregido, también va a estar dentro de lo normal. Y luego, después de hacer esas mediciones, que todo está dentro de parámetros normales, veo la morfología de las ondas. Entonces, dentro de la morfología de las ondas, para ver la morfología de la onda P, derivación de 2 y derivación B1. Siempre elijo esas dos derivaciones. De 2 debe ser positiva, es una onda no alta, es pequeña, por debajo de 4 milímetros. Y en B1 es una onda bifásica, que son casi similares del mismo tamaño, son ondas normales. Luego vamos a ver la morfología del complejo QRS. La morfología del complejo QRS lo tengo que ver en todas las derivaciones. Primero en las de miembros, no veo ondas Q patológicas, aquí hay una onda Q pequeñita en D1, pero no cumple los criterios. Menor de la cuarta parte de la onda R y es menos de 4 milímetros. Muy bien, luego veo en mis derivaciones precordiales, no hay ondas Q patológicas y tengo que ver cómo progresa la onda R, ¿no es cierto? B1 y B2, ¿qué dijimos? Más ondas S, B3 y B4, onda R equidistante a onda S. B5 y B6, pura onda R. Entonces, un electrocardiograma normal. Vamos a pasar a la siguiente. Ya solamente para poner algunos ejemplos, esto ya lo vamos a tratar cuando hagamos las partes de patologías. ¿Qué ven aquí, por ejemplo, con esas ondas T? ¿Qué les parece? Puntiagudas, simétricas, no cumplen las características normales. Esta es una onda T típica de una hiperpotasemia severa, ¿no? Aquí el potasio está por encima de 7.8. Muy bien, allá. Estas manifestaciones electrocardiográficas se pueden encontrar en un paciente con hipercalemia, excepto una. Las ondas U no vamos a encontrar porque básicamente lo que es exactamente. Muy bien. Hipercalemia, vamos a encontrar alteraciones en las ondas T, vamos a encontrar prolongación del complejo QRS, las ondas P se aplanan y en fase final vamos a encontrar lo que se llama fibrilación ventricular. Cuando encontramos una hiperpotasemia asociada a hipocalcemia, encontramos estas ondas T clásicas, de la hiperpotasemia severa, puntiagudas, en tiendas de campaña, como se les llama, simétricas, grandes, y este aplanamiento de la onda del segmento ST que nos indica la hipocalcemia. Por ejemplo, en un paciente con falla renal en un estado urémico, ¿no? A ver, una independencia de la onda P y del complejo QRS del electrocardiograma, ¿qué indica? Independencia, bloqueo, ¿no? Bloqueo, a ver, sigan bajando, pero bloqueo ¿de qué zona? ¿O insuficiencia de quién? Porque si el bloqueo es de la rama fascicular, o sea, en la parte más baja, no vamos a encontrar independencia de la onda del nodo auriculoventricular. Perfecto. Vamos a retroceder ahorita del sistema de conducción. Aquí en este gráfico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una independencia de la onda P por su cuenta y el complejo QRS por su cuenta, estamos hablando de que puede existir una insuficiencia a nivel del nodo auriculoventricular porque no está conectando la despolarización de la aurícula con la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Eso se va a transmitir a través del electrocardiograma a través de bloqueos auriculoventriculares. Muy bien. Que no es lo mismo que los bloqueos de las ramas. Y cuando se producen los bloqueos de las ramas, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Más bien, vamos a encontrar que los complejos QRS se encuentran por encima de 0.12, si hablo de un bloqueo de la rama izquierda o de la rama derecha del haz de His,
el complejo QRS se prolonga por encima de 0.12 milisegundos. Recuerden que esta rama izquierda del haz de His tiene dos ramitos, la rama anterior y la rama posterior. Entonces podemos tener también un bloqueo a nivel de la rama anterior o un bloqueo a nivel de la rama posterior. Cuando se le bloquea la rama anterior, el eje simplemente se desvía hacia menos 30 grados, por encima de menos 30 grados, pero no se produce alteraciones en el ensanchamiento del complejo QRS. Cuando se bloquea la rama, que viene a ser la posterior de la rama izquierda del haz de His, entonces el eje más bien se desvía hacia el lado derecho, por encima de más 90 grados. Una de las tantas características. Eso ya vamos a tocarlo cuando veamos los bloqueos. Pero básicamente aquí por insuficiencia del nodo o bloqueo aurículo ventricular, que es diferente al bloqueo de las ramas, ¿no? El bloqueo de las ramas pasa la conducción, pero es abajo en el ventrículo donde no se produce toda la transmisión. Muy bien, ya vamos a tocar un tema, ya yo creo que va a ser el tema ya para terminar en relación a al sistema integrado de lo que es el manejo de la presión arterial.